Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del cantante Ronnie Crooner, quien viene a presentarnos su primer material discográfico, 16 éxitos de Ronnie Crooner. Ya finalmente se decidió muchos años, más de 50 años dentro del mundo de la música, compartiendo con los grandes del rock and roll, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Angélica María, y ahora por fin te tenemos aquí, Ronnie, ya con tu propio disco. A ver, cuéntanos. Así es, pues bueno, muy contento, gracias por invitarme. De propagar este primer álbum mío, 16 éxitos, variado por cierto, rock and roll, pop, soul, reggae, salsa, un poco de todo. ¿De qué manera surge la idea de poder entrar dentro de este género versátil que pocas veces se hace? Involucrar en un solo disco un cantante, distintos géneros musicales y tener esa habilidad y esa versatilidad como para poder transformarlos y que la gente viva cada uno de los temas. Bueno, eso nace realmente dentro de uno, es una bendición de Dios para poder hacer diferentes géneros. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gran casta de Ronnie Crooner salió más que nada dentro de la gran faceta de una gira que hicimos en la Unión Americana con Little Richard, que nos llevó para abrir su show. Y esa gran casa alternando con grandes artistas como Ray Charles, Tina Turner, Ray Charles, B.B. King, Joe Cocker, Los Platters, pues eso ayudó para resurgir ese talento dentro de Ronnie Crooner. Ahora cuéntanos los temas que estás incluyendo de estos 16 éxitos. ¿Cuáles son esos temas y por qué decidiste que estos tendrían que ir en tu primer material discográfico como solista? Claro, bueno, ese lo escogió mi gran amigo Roberto Bueno de los Flames. Así es. Él decidió hacer este CD, ese álbum, lo cual le agradezco mucho. Un saludo al público de Veracruz, ¿verdad? Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de Corzo. Lugares que nos quieren mucho en toda esta bella República Mexicana, y él decidió, Ronnie, vamos a variar este álbum por la faceta, por el talento que tienes, vamos a variar un poco el disco con diferentes géneros para llegar al público con la energía que tienes. Oye, Ronnie, y ahorita, ¿cuál es el primer sencillo que estás promocionando como tal? El primer sencillo aquí es el número 3, que es Stand By Me, Quédate Conmigo, un gran clásico dentro de la música, ¿verdad? ¿De qué década estamos hablando y quién lo compuso? Estamos hablando de los 60, Benny King. Este compositor murió el año pasado o antepasado. Es un gran hit. Stand By Me, muy conocido en todo el mundo. Y vaya, es el primer sencillo dentro de este álbum mío. Ahora también importantísimo de que tú en tu país, Panamá, hayas sido reconocido con el máximo galardón. Claro. Sí, precisamente el año pasado nos llevó a Panamá nuestro presidente Juan Carlos Varela para premiarnos el reconocimiento de la Orden Vasco Núñez de Balboa, que es el reconocimiento más grande que existe. En Panamá es como lo que ustedes tienen aquí como Belisario Domínguez. Nos dieron también las llaves de la ciudad y también la medalla de Armando Fortune, que es de un gran historiador afro-panameño, ¿verdad? Y pues yo creo que con eso cerró el ciclo mis grandes amigos Fernando, Thompson y David, los cuales mando un saludo, ¿verdad? Como grupo. Pero bueno, vamos adelante con eso. ¿Este disco ya está a la venta? Ya está a la venta, está en Mix Up. Lo pueden pedir y lo van a sortir. Si no está, pídenlo. Ronnie Crooner se lo van a traer luego. Ronnie Crooner, te agradezco en el alma que nos hayas acompañado. Muchas gracias, muchas felicidades por ese material. Gracias. Te agradezco mucho.